de 21 a 22, Casi Mañana. Conducción, Malena Lizarazu y Gervasio Invernici. Producción, Lucas Lavandera. Casi Mañana. Ayer salí a caminar y me sentí cansado. Aunque corra llego tarde a todo lado. Te mandé un WhatsApp y me clavaste el visto. Yo pensé que flashabas, pero ya ni existo. Hagamos un video con los días felices. Responderán por todas nuestras cicatrices. Hagamos un regalo con toda la gente, para los que se fueron pero están presentes. Ay, ay, yeah. Rago, papá, yeah. Ay, ay, yeah. Tengo que comprender que abrir la puerta es más fácil que salir cuando estaba abierta. Tengo que comprender que abrir la boca es más fácil que ordenar mi cabeza loca. Bueno, arrancamos este lunes con Gauchito Club, el famoso cumbia soft, como le digo yo. El Visto es de un álbum de 2018 que me enteré hoy que tiene la particularidad que se llama Guandanara, pero todo junto y con G. O sea, ¿viste? Guandanara. Guandanara. Y se llama El Visto. ¿Alguna vez te clavaron El Visto por WhatsApp? Varias veces, todos los días, es más te digo. También lo clavo. También lo clavas, sos de esos que no responden o que dejan o que lo ven y saben que no van a responder, igual abren. Sí, y soy de los que responden mentalmente y no responden en realidad. Yo hago mucho eso y las personas se enojaban mucho conmigo, entonces Claro. lo que hice fue desactivar el visto. Entonces hace aproximadamente un año que nadie me clava el visto, pero porque lo desactivé. Estoy en la misma situación. Es la misma. Vale, pará. Porque hoy es lunes, arrancó la semana. ¿Y qué semana? Y claro, porque es la semana de tu cumpleaños. Porque como bien dijiste la vez pasada, la semana de cumpleaños, si cumplís un domingo, es la que viene después, no la previa. Claro, porque si no, viste que daba mala suerte. No, claro, que te digan feliz cumpleaños Conocidísimo. adelantado. Claro. Así que, ¿cómo pasaste en tu cumpleaños? ¿Cómo estás pasando este lunes de festejo también? La verdad pasé divino, arranqué en el cerro, terminé en el centro, después me fui a Parque Rodó y después me fui para mi casa. Hice como toda una girita de cumpleaños para ver a muchos amigues, ir a muchos planes. Salí a bailar también. El sábado de noche. El sábado de noche salí a bailar, Bien. entonces recibí mi cumple ya como ahí de joda. Y después el domingo fui a la rueda de candombe. Yo también fui. ¿En serio? ¿Y cómo estuvo? Estuvo buenísima. Yo estuve pero unos 10 minutitos porque había venido, llegué como ahí más o menos de la noche anterior. Entonces, nada, pasé por lo de una amiga que aparte me hizo un regalito, que es un regalito que lo podemos ver acá en la mesa, Claro, porque cambiamos de objetos. porque cambiamos de objeto, porque empezó una semana nueva, objeto nuevo, y acá está tu objeto, que es este muñeco, este maniquí, tiene un nombre, ¿no? Que se usa como además en las artes, para los dibujos. Mati. Ay, Claro, mi es objeto. como el cuerpo para tener de referencia para dibujar, no sé cómo se llama. Ahí va, Cuerpito bueno, de madera. El cuerpito de madera. Y este animalito que me regalaron Mane y Valen, que aparte las dos son oyentes asiduas del programa. Valen es la que hace estos macaquitos y siempre nos escucha cuando está trabajando. Entonces nada, le mandamos un saludo porque debe estar trabajando ahora y escuchándonos. Y bueno, nada, les agradezco mucho por el regalito de cumpleaños, que ya de paso también va a ser uno de los objetos de la semana. Me encanta. Y otra cosa, me encanta. Y otra cosa linda que me pasó es que, bueno, yo dije que el sábado iba a salir por mi cumple y que iba a ir a un al festi de las flores, de la sorda de un oído se llama, la murga joven. Sí. Y me pasó que estaba ahí bailando, estaba con mis amigos. Disfrutando. Disfrutando, yo tranquila. Se me acerca una chica y me queda mirando. Y me queda mirando como así, ¿En como... qué plan? Claro. Yo no entendía, estaba como confundida. ¿Viste? Para mí estaba como así, ¿Confundida? ¿Confundida?
¿A qué te refieres con confundida? Claro, como lo que entendiste. Estaba confundida. Como con las cejitas así. ¿Viste cuando no sabía metés qué un onda. poco, como que me miró una vez? Yo dije, bueno, nada, me miró. Y me miró otra vez y me dice, vos sos la de la radio, ¿no? Ah, qué lindo. Y yo le digo, sí. Y me dice, con mi novio escuchamos tu programa. No, yo dije, bueno, listo, esto ya es otro nivel de cosas. Y bueno, nada, le mando un saludo a, tenía el nombre acá para no olvidarme, a Federica. A Federica y la pareja que aparte estudia psicología y estuvieron escuchando el programa con Enrico. Pero nada, algo muy lindo. Yo de verdad sentí que fue como un regalito de cumple. Porque, bueno, nunca me había pasado que me reconocieran por algo que estaba haciendo y aparte como que me dijo muchas cosas lindas sobre el programa y nunca pensé que me iba a pasar y menos en un festi. ¿Qué te dijo de mí? No sé si me habló de vos. Y me dijo el gurisito que está acá contigo, ¿viste? Como no. Bueno, está, por lo menos gurisito, bien. No, pero me dijo que le gustaba mucho el programa, que le gustaba mucho cómo hablábamos los dos. Y nada, nos tiró muchas flores. La verdad sí que le mandamos un saludo a Federica. Capaz que sí me habló de vos. Yo en ese momento ya era entrada de la noche y la realidad es que te jodí porque no me acuerdo de tanto. Pero sí, claro que me acuerdo de ella y nada, le mandamos un beso. Y también a Jorge Francisco, que siempre nos manda mensajes por el celu que de paso lo decimos, 099-891-888. Me siguió en Instagram y me mandó feliz cumpleaños también, así que le mandamos un resaludo a Jorge Francisco. Tremendo saludazo. También a toda la gente que está acá atrás, laburando, haciendo realidad este programa en la 97.9 en Montevideo, en la 102.5 en Maldonado, en la 90.9 en Colonia y en un maravilloso streaming que se luce este pedazo de estudio que se armó la radio de La Diaria acá en el edificio Artigas. Ahora, sí, lunes. Tenemos Lunes el programa. Claro, porque hoy es 20 de abril. 20 del 4, que al revés sería 4/20. ¿Y qué significa eso? Es el Día Internacional de la Marihuana, del cannabis. Entonces vamos a estar haciendo un pequeño informecito al respecto y también vamos a hablar de fotografía. Nos vamos a meter en el mundo del fotoperiodismo también, de la fotografía en general, con Ernesto Ryan, fotógrafo de La Diaria también, para conocer un poco ese mundo. Y obvio, también el repaso de noticias que hacemos todos los programas. Me gusta mucho lo que tenemos para hoy. Y si te parece, empezamos con el repaso de noticias. No podés llegar a mañana sin saber lo que pasó y Justicia otorgó prisión domiciliaria a Moisés. La jueza en lo penal, María Noel Odriozola, dispuso la prisión domiciliaria para Moisés Martínez, el joven condenado a 12 años de penitenciaría por homicidio especialmente agravado por el asesinato de su padre, tras años de violencia y maltrato. Y estaba bueno esto que dice la nota a continuación, que son unas palabras de Odriozola, porque se estuvo hablando mucho, sobre todo por redes, y también entiendo que hubo una manifestación también por acá, por Ciudad Vieja, sí, el centro. El viernes sobre este caso, porque sacudió mucho, digamos, a la opinión pública. Es un caso muy sensible, entonces muchas personas se manifestaron, digamos, a favor de Moisés y para que la condena sea diferente o no haya condena. Y ante esto, Odriozola hizo alusión a todo esto que pasó y dijo que que se creó como una especie de juicio paralelo y dijo, quiero dejar claro que este caso generó un juicio paralelo en la sociedad, eso es legítimo y puede llegar a ser útil muchas veces para repensar situaciones y leyes. Yo no reniego de eso, al contrario, pero advirtió que no debe condicionar a la justicia de ninguna manera porque estamos en un estado de derecho y es la justicia la que debe fallar conforme a derecho y a las pruebas que surgen en el proceso. Nada, me pareció importante que se expresara en este sentido a lo que está pasando, porque también sabemos que las personas que están trabajando en el caso no son ajenas a todas las manifestaciones y a todo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, no sé, me parece como un buen momento también para reflexionar que todos somos ciudadanos y que hay cosas que pueden cambiar, que ojalá cambien. Hay temas que son muy sensibles y muy complicados, que a veces el derecho no abarca o abarca de formas diferentes. Y bueno, nada, para repensar un poco eso.
Totalmente. En otras noticias, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, difundió hoy su informe de estimación de la pobreza por método de ingreso correspondiente a 2025. Estos son números que se esperan año a año porque, bueno, reflejan la sociedad en la que vivimos. Algunos resultados del informe: en 2025 el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza decreció respecto de 2024, de 17,3% a 16,6%. El total de hogares debajo de la línea de pobreza permaneció relativamente incambiado, de 13,4% en 2024 pasó a 13,2%. El porcentaje de personas bajo la línea de indigencia subió de 1,5% en 2024 a 1,7% en 2025. Montevideo es la localidad con los valores más altos de pobreza e indigencia: 18,7% de las personas y 14,1% de los hogares de la capital viven por debajo de la línea de pobreza. El 1,7% de los hogares y 2,3% de los montevideanos son indigentes. Ahora, los valores con respecto a la pobreza infantil, que es un tema latente en la actualidad, o sea, siempre es lo que genera más revuelo actualmente en la charla y, bueno, en la política, en las políticas públicas. Y el tema del que ya hemos abordado un poco. Sí, quizás no hemos entrado de lleno, pero lo hemos abordado en algunas entrevistas. No, tenemos que seguir abordando el tema porque es importantísimo. Uh-huh. El rango entre 0 y 6 años bajó de 32,2% a 29,1%. Entre 6 y 12 años, la disminución entre un año y otro fue de 28,1% a 27,3%. De 13 y 17, entre 13 y 17 años, de 26,5%. Y bueno, los números siguen. En la nota publicada en La Diaria se hace un repaso más grande en cuanto al informe del INE, que, bueno, de vuelta es importantísimo tener acá presente, ¿no? Total. Dos temas en los que podríamos ahondar bastante en este programa, ¿no? Sí. Como charlar un poco sobre justicia, bueno, podríamos asociarlo a este caso. Y bueno, estos datos de pobreza, encima pobreza infantil, que saltan mucho a la vista y como que generan muchas cosas, ¿no? Totalmente. Esa fueron la selección de noticias para el día de hoy. Y también, teniendo en cuenta que hoy es 4:20, ¿qué te parece, Male, si vamos a una tanda y a la vuelta te cuento un poquito de los efectos de la regulación del cannabis en nuestro país y un poquitito nomás del origen del 420? Vamos con eso. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verifica siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice "Te busqué en mi auto rojo a las 6". Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado.
Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. De vuelta al 84, voy a cantar como cantaba el gato. La escuela de Papa Hugo y Prince Jasbo. DJ Style, el original dancehall. Ey, venderle bomb, venderle bomb. Venderle bomb, bomb, venderle bomb, skin. No puedes negarme que se siente bien. Venderle bomb, bomb, venderle bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Déjame probar, yo sé que tiene verde. Desde acá lo veo casi fosforescente. Eso no se pierde aquí ni por accidente. Digo, saca, prende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros 5 sentidos lo intenten. Digo, saca, prende y sorprende. Nunca hemos sido de seguir la corriente. Deja que el perico tras nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Y volvemos después de este repasito de noticias con el segundo bloque, porque hoy es 20 del 4, que al revés sería 4/20, y es el Día Internacional del Cannabis. Así es, Male. ¡Están hablando del faso! Exactamente, estamos hablando de faso, de marihuana, de cannabis. Vamos a entrar ahora en un ratito con lo que son los efectos de la regulación de cannabis, gracias a la ley número 19.172. Pero antes quiero hacer un pequeño repaso. El tema que estábamos escuchando es Saca, Prende y Sorprende, de la banda Cultura Profética, una banda puertorriqueña, en la que hace un pequeño repaso de lo que es el proceso de legalización y la necesidad de tener cannabis, la necesidad, ¿no? O el deseo de tener a la planta regulada y legalizada, y etcétera. Y en un momento de la canción dice, en Uruguay se formó un precedente. Uh-huh. Porque esta canción es del año 2014 y la ley fue aprobada en 2013. En Uruguay no comenzó la venta regulada, por ejemplo en farmacias, etcétera, hasta 2017. Pero bueno, vayamos atrás en el tiempo. Varias cosas seguro pasaron en el medio, ¿no? Para que recién se regulara bien en 2017. Aparte, bueno, hablábamos la otra vez de que este periodo 2013-2014 fue un periodo como de varias leyes y varias cuestiones un poco más, digamos, progresistas quizás, que se estuvieron aplicando en Uruguay. Y bueno, ahora nombrar esta canción yo no la conocía. Temazo. Y vos sabés que si pienso en hablar de cannabis en radio, me acuerdo de este clip de Eduardo Feynman, un conductor argentino, de todas las formas que hay para decirle a la marihuana. ¿Las tenés? Tengo un par. A ver, tira. Es un video de Feynman, pero lo sé por Feynman, ¿viste? Que dice, bueno, sí, como que se le dice de muchas formas, que los jóvenes le dicen churro, canuto, facito, y bueno, son como muchas, nada, es muy gracioso el video. Porro, faso. Porro, sí. Había un chiste con Nicolás del Caño. Entonces, que era como Nicolás del Caño, que era candidato a presidente. En Argentina era Nicolás del Caño fumándose un caño. Claro. Bueno, un par de referencias culturales que una tiene en la cabeza. Bueno, la marihuana está en un montón de referencias culturales, muchos géneros musicales vinculados a la planta. Cumbia 420. Cumbia 420, el reggae, como la planta santa en lo que es el rastafarianismo, y etcétera. O sea,
La semilla. La semilla, bueno, tenemos un montón de referencias culturales. El 420, ¿por qué se eligió el 420 para celebrar este día? No tengo ni idea. Eso se basa en un grupo de amigos que en 1971, en el condado de Marin, en California, salían del liceo a las 4:20 y salían a fumar ahí. Las actividades extracurriculares terminaban a esa hora, a las 4:20 de la tarde, salían y fumaban. Ese horario se fue estableciendo, la cultura popular, etcétera, etcétera, hasta llegar al día de hoy, que se celebra. Por ejemplo, hoy hubo una junta en la Plaza de Independencia para, bueno, supongo que consumir recreativamente el cannabis. Esto de usar el cannabis tanto recreativamente como medicinalmente o de manera industrial data de hace varios milenios. Los chinos en el 2000 a.C., no, creo que me fui bastante, pero antes de Cristo ya estaban usando cosas en base al cáñamo para el día a día. No sé, tanto medicinal como para crear sus ropas o sus sandalias o lo que sea para acompañar su vida en el día a día. Ahora quiero volver a esto del 2013, que es cuando se aprueba la ley 19.172, que básicamente lo que estableció fue un marco legal para la regulación y el control de cannabis de uso no médico, medicinal e industrial. La ley básicamente prevé mecanismos de monitoreo y evaluación de su implementación. La Secretaría Nacional de Drogas, a través del Observatorio Uruguayo de Drogas, básicamente genera evidencia científica que permite analizar el funcionamiento de la política y sus resultados, que básicamente lo que contribuye a una mejora continua, porque básicamente teniendo los números uno sabe cómo actuar frente a la realidad en la que se presenta el país. 11 años después de aprobada la ley, los resultados muestran que Uruguay consolidó un mercado regulado efectivo. El 46% de los consumidores actuales de cannabis están registrados, porque hay distintas formas de estar registrados en el Estado para consumir el cannabis. Una puede ser para comprarla en las farmacias, que es como lo más llamativo a nivel internacional también, cuando uno está de charlas con gente de otros países, es, bueno, el cannabis en Uruguay se puede comprar en las farmacias, siendo uruguayo. Claro, y a veces los turistas vienen creídos de que pueden venir ellos a cualquier farmacia y pedir cannabis y en realidad no se puede. Justo la otra vez te contaba, estaba en una farmacia y entró una mujer chilena aparentemente y como sabía que no se podía comprar cannabis directamente, estaba preguntando en todos lados dónde podía comprar yerba con cannabis. Ah, mirá, claro. Yo no la probé ella quería todavía. probar algo, ella quería venir y decir que había probado cannabis en Uruguay. La cantidad de productos hechos a base de cannabis sin efectos psicoactivos es impresionante. Con Hay efectos muchas psicoactivos gotas. también y etcétera, o sea, pero hay un mercado en base al cannabis que es inmenso. El año pasado estuve en la Expo Cannabis y ahí lo que vos vas descubriendo, ropas hechas en base al cáñamo hermosas, que vos decís, bueno, mirá, porque además es material que es bueno para el medio ambiente, o sea, no es artificial y etcétera. Entonces es muy interesante. Las ventas en farmacias a partir del 2022 se incorporaron nuevas variedades, porque hay distintas variedades de las que uno puede comprar en las farmacias. En 2022 se incorporaron las variantes Gamma y Epsilon, que impulsó el registro y mejoró la satisfacción. A diciembre de 2024 fueron 74.583 personas registradas para consumir la marihuana de las farmacias. Que es un montón de gente, ¿no? Porque probablemente también eran consumidores desde antes y lo que se hablaba también, estaba en discusión cuando se estaba aprobando esta ley, era como, bueno, también como sacarle ese público al narcotráfico, ¿no? Exacto, era como la mayor excusa, ¿no? Como para aprobar la ley.
en un segundo orden, o sea, la mayor cantidad de registrados están para el consumo en farmacias. Ujú. En el segundo orden están lo que son los clubes canábicos, que para el cierre de 2024 eran 475 los clubes registrados, en los que se juntan 15.600 miembros registrados en esos clubes. Después, en un tercer orden, está la plantación, que cualquiera lo puede hacer, puede tener hasta 6 plantas, si no me equivoco, ahí ya entro en un terreno desconocido, pero bueno, ahí está en el tercer orden de posibilidades para consumir eso. Y ahora, de 2017, vamos a los números pesados, así, se dispensaron más de 15 toneladas de cannabis y, sin embargo, el mercado potencial podría duplicarse si se resolvieran problemas de abastecimiento y distribución. ¿A qué se debe esto? Es que mucho del consumo del cannabis hoy en día se basa en el mercado gris. ¿Qué es el mercado Nunca he gris? escuchado mercado gris. No es el mercado negro, que vendría a ser el mercado 100% ilegal. El mercado gris es la venta ilegal de marihuana producida de manera legal. Ok. Por ejemplo, me imagino que el mercado gris, todo esto que estoy diciendo, después quiero chequear con un especialista en el tema de cannabis, porque yo no lo soy. Probablemente lo chequearemos. Sí, quiero que venga alguien para hablar. ¿Qué es? Por ejemplo, el mercado gris es, yo tengo una planta y se la vendo a gente, ¿no? O sea, tengo una planta registrada Ujú. para el Estado, pero hago uso de ese cannabis para venderlo y generar un ingreso del cual el Estado no tiene registro, porque en realidad las plantas son para consumo personal. Ujú. No, si vos tenés una planta, no es que se pueda vender ni consumir con otros. Y es así. ¿Por qué? Porque este mercado gris se mantiene cercano al 30% y constituye uno de los principales desafíos pendientes, ya que limita la capacidad del mercado regulado para expandirse plenamente. O sea, saber en dónde están los consumidores, cuánto se está consumiendo, llevar registrado, porque eso haría un mayor cuidado del consumo en nuestro país. Por eso es tan importante esta ley que básicamente regularizó todo lo que es el consumo. En materia de salud pública no se registraron impactos negativos significativos atribuibles a la regulación. Los indicadores de consumo problemático permanecen estables. No se observan aumentos pronunciados en emergencias toxicológicas por cannabis y se consolidan ventajas en materia de calidad y trazabilidad del producto legal. O sea, bueno, todos estos números tienen como un avance en cuanto a lo que se esperaba de la ley, que básicamente es tener un mayor control del consumo de las sustancias, que muchas veces no tenemos el conteo de lo que se consumen las drogas. También hubo proyectos de leyes en los que, o ideas de legalizar regularizar el consumo de otras drogas para ayudar a esto, a llevar el conteo del consumo de sustancias en nuestra sociedad, ¿no? Sí, hay un tema ahí con lo que decías, en materia de calidad y trazabilidad. En esto de la calidad, muchas veces en el mercado negro, que no es este gris que estabas nombrando, pasa mucho de que vos muchas veces no sabés qué estás comprando, no sabés qué le pusieron a lo que estás comprando. Y cuando hablamos de sustancias que son psicoactivas, también digamos que hablando mal y pronto hay que estar pillos en un montón de cosas porque te pueden hacer muy mal. Obviamente que no fomentamos el consumo, pero si lo van a hacer, como que hay que tener mucho cuidado de quién vende, de quién viene, dónde lo compra, quién lo vende y demás, porque a veces les agregan cosas para que duren más y son muy perjudiciales, incluso mucho más como para, sobre todo para muchos como cosas del cuerpo y de la mente, ¿no? Como del cerebro, que agita mucho ahí ya de por sí cualquier tipo de droga, cualquier tipo de psicoactivo, y mucho más está adulterado.
Sí, la estimulación neuronal, hay que saber si se va a consumir, qué se está consumiendo. Por ejemplo, el cannabis que se puede comprar en la farmacia, estando registrado, en la bolsa en la que viene, tiene un montón de precauciones y reglas de consumo que, bueno, son importantes conocer para consumir. Hoy en día hay muchos temas puestos sobre la mesa. Leía, por ejemplo, en cuanto a los clubes canábicos, si bien son menos las personas registradas en clubes canábicos, es casi igual el consumo de estas 15 toneladas de cannabis que se fueron vendiendo. Es como si fuese casi mitad y mitad lo que produció la farmacia y vendió y lo que se hizo en los clubes canábicos. Entonces, es igual en cantidad. En cantidad, Okay. En cantidad, sí, exactamente. Entonces los clubes, bueno, tienen un montón de peticiones sobre la mesa, en cuanto de tener algunas, no libertades, pero que se siga cambiando y alterando un poco esa regulación de consumo de cannabis. Y yo quería dejar planteado un poco sobre la mesa que siempre es importante traer, si bien se lleva un conteo de todo el consumo que hay en el país y etcétera, esta ley, ¿vos pensás que fomenta el consumo? Hay un tema ahí, ¿no? Yendo un poco más a los datos, estos que presentaste, yo me destaqué algo acá que en un momento dijiste el cannabis ilegal pasó de ser, igual acá dice cannabis prensado ilegal, pasó de ser la principal vía en 2014 a solo 6,7% en 2024, lo que todo indica que al menos el consumo ilegal bajó. Y bueno, hay una lógica ahí también. Es pensar en esto que vos decías, hay países que tienen el consumo y las drogas como todas reguladas por el Estado y las podés ir a comprar. También depende de qué países sean. Viste que hay países como más para allá por Alemania, Bélgica, que se consumen muchos hongos. Y los hongos... En Ámsterdam. En Ámsterdam. ¿No? En Países Bajos. Como que cada país así tiene como digamos, su sustancia psicoactiva de cabecera. Justo la nuestra es el cannabis. Y bueno, ahí también podemos pensar, ¿no? Cómo se consume, quiénes son los que consumen, qué calidad de cosas consumen. Las personas que ya consumían ilegalmente, ¿todas se van a pasar a la legalidad? ¿O algunas igual les va a quedar más cómodo seguir comprándole al tranza del barrio, ¿no? Hay como un montón de cuestiones ahí para pensar y que seguramente lo vamos a poder charlar con alguien idóneo en el tema. Yo el datito que puedo pasar sobre psicoactivos son un grupo que se llama Consumo Cuidado y que aparte de como fomentar como la información acerca de estas sustancias, un poco lo que dicen ellos es, bueno, sabemos que la gente se droga. Sabemos que estas cosas ocurren. El consumo está. El consumo está, también está el consumo más recreativo y está el consumo que ya estamos hablando de dependencia y de adicción y que a veces el discurso de chicos no se droguen no es suficiente porque la adicción pasa por un montón de otros lados y ellos lo que hacen es informar y por ejemplo tienen una tablita que está muy buena de qué drogas no se pueden mezclar, ¿no? Entonces es como una tablita, como un eje X, eje Y y según los colores te dice, bueno, qué tipo de peligrosidad, digamos, significa mezclar, no sé, te diría marihuana con alcohol. Porque sí. En esto de que son sustancias psicoactivas, hay partes del cerebro que se te estimulan o se te activan, que de repente no es del todo amigable para el cuerpo que se activen las dos a la misma vez, sí, o que liberen tantas cosas a la misma vez. Eso ya es un viaje que también podríamos hablar con alguien que nos hable específicamente de eso, porque hay un montón ahí a nivel químico y cerebral para charlar, pero bueno, el datito ese está bueno por si se quieren informar. Sí. No solo las personas que consumen, sino también una persona que no consuma o que no esté al tanto. Me parece que también es muy importante porque en cualquier momento te puede pasar una emergencia, en cualquier momento puedes estar caminando por la calle y que una persona esté en sobredosis o que esté mezclando, estás en un baile y ves que alguien se siente medio mal. Y también está bueno saber, ¿no? La diferencia entre los tipos de psicoactivos
Y hablando mal y pronto, ¿cuál es el pegue de cada droga, ¿no? Me parece que es también como muy importante. Me imagino, no sé, también como para la educación, para tratar con personas en general, está bueno saber de estas cosas. Sí, por supuesto, porque como ya decimos, el consumo de las sustancias estimula el cerebro de distintas formas, no sabemos cuáles van a ser los efectos así claramente, no sabemos cómo vamos a reaccionar, porque también depende de cómo se encuentre el cuerpo antes de consumir. No voy a hablar en materia científica de la cuestión porque no tengo ni idea, no soy profesional del tema, pero es importantísimo esto de seguir tratando estos temas, de también de establecer un lugar en los que no sea tabú, ¿no? Porque muchas veces se le quiere esquivar al consumo de distintas sustancias como la cocaína, la pasta base, etcétera, que son sustancias que se consumen y mucho acá en Uruguay, entonces es importante tenerlo claro. Al igual que el alcohol, ¿no? O el tabaco, que son sustancias con las cuales lidiamos más en el día a día, pero es importante saber cuáles son las cosas negativas de todas las sustancias. Y bueno, en este caso, este bloque fue destinado hacia no lo positivo del consumo de la sustancia, sino hacia lo positivo de la regulación de la sustancia, y esa es la idea. Si te parece, Male, voy cerrando este pequeño informecito acerca de la regulación del cannabis en Uruguay para en el siguiente bloque recibir a Ernesto Ryan y hablar un poco de fotografía. Y bueno, para despedir, quiero desearle un feliz 420 a todos los marihuaneros del otro lado. Feliz 420, Uri. Sí, cuídense, cuiden al resto si van a consumir y disfruten del viaje. Bien, comprendo cómo es que muere el pez, pero lejos del miedo te lo digo otra vez. Me cansé de comprar, me cansé de tirar para adelante, lo que hay es crecer. Me cansé de comprar, me cansé de comprar, me cansé. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia
estrella, te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te... Bueno, y volvemos con el tercer bloque. Estamos acá con Ernesto Ryan, que es fotógrafo, trabaja con nosotros en La Diaria. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Todo bien? Un gusto estar acá. Todo bien, por suerte, recibiéndote acá con una canción que ha generado polémica en el estudio. Claro, recién se puso el tema y nosotros nos mirábamos, bueno, ¿qué onda con este tema? ¿Vos lo elegiste? ¿Quién lo ¿Vos eligió? elegiste? Éramos como el meme de Spider-Man, viste que se estaban mirando ¿Quién fue? todos así y nadie había sido. Parece que fue Lucas Lavandera, nuestro amado productor, que debe estar del otro lado escuchando porque hoy no nos acompaña acá en el estudio. Pero nada, nos sorprendió, nos agarró de sorpresa. Fotografía de Juanes. ¿Es así? Una canción Así como es. muy, muy melosa. Y bueno, como siempre, Lucas Lavandera sorprendiéndonos con su repertorio musical. Y acá el compañero Ernesto Ryan había dicho: debí tirar más fotos de Bad Bunny, que está sonando justo en este momento. ¡Qué timing! Es que te cortaste el pelo. Y me parece que estaba mejor, ¿no? Estaba como un poquito más arriba, estaba más adecuada. Y bueno, un poco preguntarte, sos fotógrafo, trabajás en La Diaria ¿hace cuánto? Desde el 2019. Desde el 2019, pero seguro que tu interés por la fotografía nace desde mucho antes. Sí, yo en 2014 fui a México a estudiar fotografía y mucho antes de eso ya había empezado mi interés por la fotografía, pero desde ese momento puedo considerar que me dediqué profesionalmente a la fotografía, desde 2014. ¿Y antes tenías tu cámara y sacabas fotos? Sí, o sea, era como que existían varios mundos y entonces no lo puedo considerar como que era solo fotógrafo. Sobrevivía a otras cosas. Empecé haciendo mucha música y arte. Claro. Yo conozco muchos fotógrafos que empiezan a sacar fotos como más por hobby y después eso se vuelve un trabajo en general, como que esto que te profesionalizás después. Y en esto de que la fotografía sea un trabajo, pero aparte algo que te guste. ¿Le sacás fotos a cosas por placer o ya como es parte de tu trabajo y lo haces mucho en el día a día y son, supongo que unas fotos específicas, capaz que a vos te gusta otro tipo de palo de la fotografía? ¿Cómo haces para mediar eso? Yo lo definiría más por momentos, ¿no? Creo que son momentos como en los que te sentís inspirado, conectado con lo que estás haciendo, como cualquier trabajo, ¿no? Y bueno, nada, no importa en qué estés, o sea, en qué estés haciendo, conectás con lo que está sucediendo en ese momento concreto. Y a mí, por ejemplo, en este momento, yo he transitado como de que las personas fueran lo más importante en mis imágenes, a ir separándome de los sujetos, a fotografiar los espacios. Y ahora estoy volviendo a las personas de nuevo, pero desde otra mirada. Vas mutando porque también es un proceso que te acompaña en tu propia madurez como sujeto, digamos. Claro, o sea, es como el artista va cambiando como su inspiración. Ahora, vamos al hecho de la fotografía, porque la fotografía tiene distintas ramas, como puede ser la fotografía artística y la fotografía periodística, que en este sentido queremos ahondar un poquito más ahí. Pero, yendo a la rama, ¿la fotografía la definís como algo? Para mí la fotografía, o sea, desde una mirada personal, más allá de lo específico que significa la palabra fotografía, es una sensibilidad expresada. Es, o sea, lo que a mí me mueve, lo expreso, ¿no? Como como un músico toca la guitarra, ¿no? O un artista hace una artesanía, un fotógrafo se expresa a través de la cámara. No, bueno, nada, eso. Eso, perfecto. ¿Y cuál sentís? Es como una sensibilidad que es uno mismo compartiéndose con los demás. Sí. Desde algún lugar. ¿Cuál sentís, bueno, esto que justo ahora hablabas de la sensibilidad, cuál sentís que es la clave para sacar una buena foto? ¿Tiene que ver con algo más técnico que vos hagas desde la cámara o tiene que ver algo más como de la conexión que vos tengas con el momento, la forma con la que vos te acerques como al, bueno, no sé cómo le dicen, al panorama, al escenario que vas a fotografiar? Para mí es como multifactorial y tiene que ver con un proceso personal que está sostenido en el tiempo y una práctica. Y después con algo que para mí es muy importante y es la sinceridad, ¿no? ¿Qué es lo que a vos te mueve? Y si eso te mueve y te puedes vincular con eso de la realidad, es como tu mejor versión.
Justo el sábado pasado me encontré con otro fotógrafo de La Diaria, con Alessandro Maradei, en la radio Vilar de Voz. Yo estoy haciendo mis prácticas de psicología ahí, y él fue a sacar unas fotos y entregar un par de lentos que habían salido con una nota sobre Vilar de Voz. Y primero me sorprendió verlo ahí porque no sabía que Lento estaba haciendo esto con Vilar de Voz. Y además él estuvo ahí, sacó un par de fotos y se quedó un rato más. Hicimos un recorrido por Ciudad Vieja que justo tocaba y se quedó ahí como compartiendo un rato con nosotros. Y me pareció re lindo también, como que era también una forma de adentrarse en serie y de que por ahí poder sacar unas fotos como más íntimas, ¿no? ¿Cómo te preparás vos para ir a lugares? A veces esto que decías, ¿no? ¿Es más importante las personas o más importante el contexto? ¿Cómo te llevas vos con los diferentes lugares a los que hay que ir a sacar fotos? Bueno, ahí tocaste como un tema que me parece bastante interesante y tiene que ver con que para mí la fotografía o mi relación con la fotografía es vivenciar cosas. Entonces, para mí la cámara es como una tarjeta de presentación a ir a vivenciar cosas que me interesan. Eso es lo que me conecta con la imagen en concreto, ¿no? Llegar a esa conclusión me llevó un montón de tiempo, pero bueno, es lo que creo. No vas a vivir cosas a vivenciar cosas que no te importan. No sé si... O sea, el trabajo te lleva a lugares que sí, no te generan cosas. Pero sí, o sea, lo increíble de este trabajo es que, no sé, un día estás acá en la radio, mañana estás en un estadio, pasado estás en presidencia, otro día estás contando una realidad social de una X población, otro día estás en una movilización. Y es muy dinámico el trabajo, entonces es difícil que se agote, ¿no? Y yo quiero ahondar en algo que el trabajo del fotógrafo, siento que para alguien que no conoce quizá tanto el arte de la fotografía, puede decir algo como, che, pero hoy todos tenemos una cámara en el bolsillo, en el celular, que es como la extensión del cuerpo humano. Ya tenemos al celular que tiene una cámara. Y sacamos fotos a todo. O sea, hay un montón de imágenes que se pierden en la nube y no se vuelven a ver, y etcétera. ¿En dónde está el valor de las fotos que el fotógrafo va a sacar? ¿Qué pasa con esas fotos que salen del celular? ¿Cómo se diferencian esas? A mí me da mucha curiosidad esa pregunta, porque entiendo que en otros ámbitos de la vida no se nos ocurre esa pregunta, ¿no? O sea, no se nos ocurre que un guitarrista que tenga una guitarra sea músico, o que, no sé, una persona por manejar un auto sea un piloto de Fórmula 1, ¿no? Esas preguntas nunca se nos ocurren. Yo creo que la diferencia está en digamos, simplemente documentar el hecho, ¿no? O sea, decir, bueno, ok, el hecho existió, a contar una historia o contar algo a través de un hecho, ¿no? Y que eso pueda formar parte de una memoria colectiva que quede en un acervo histórico. Que no es una intención, pero creo que entre todos los fotógrafos, de alguna manera u otra, contribuimos a una memoria colectiva. ¿Tenés alguna foto que sea tu favorita, que digas, qué foto saqué? También estamos viendo, bueno, acá atrás se ve que estamos viendo un par de fotitos que seleccionamos, y había una muy particular que vi que había alguien disfrazado de Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Como estas fotos donde, bueno, acá la vemos, que hay cosas que sorprenden. Es un ambiente muy hogareño, cómodo, tradicional, y de repente ahí como un factor medio disruptivo, ¿no? ¿Cuáles son las búsquedas de esas fotos también? Y bueno, a mí me parece que el humor no tiene que estar distanciado de la realidad. Me parece que el humor es un recurso también. Y bueno, este es un poco ese caso. Esta es una historia sobre un trabajador en la pandemia, que no había muchas noticias, o las noticias sí había muchas noticias, pero para salir un poco de la clásica noticia, hubo una iniciativa de parte de fotografía que fue contar historias de trabajadores. Y bueno, él era una persona que pedía en un semáforo. Entonces lo seguí todo un día y nada, ahí salieron esas fotos, que son varias, no solo eso. Lo seguiste todo un día. Ajá. O sea, tu trabajo ese día fue seguir, una jornada laboral, fue seguir a un Spider-Man. Sí. La fotografía te lleva por lugares inesperados. ¿Y a qué otros trabajadores te acordás que entrevistaste? Todo, ¿Qué fotografiaste, perdón? O sea, así como en el sentido del humor, no. Pero sí hubo como, estoy pensando, un recolector de basura, me acuerdo, un luthier también, y no me acuerdo, fue hace mucho ya. Bueno, ese que estaba en el caballo también, que era una persona que se encargaba de la mantención de los caballos que corrían en Maroñas.
Y bueno, por ahí me quedo, pero no me acuerdo mucho. Y hay fotos o situaciones que son más difíciles que otras. Me pongo a pensar como en fotos famosas. Hay una de una niña desnuda en la Segunda Guerra Mundial, no sé si la ubican, que tiene que ver con esto como del napalm y demás. ¿Recordás algún momento que saliste como muy sensibilizado de algún lugar que fuiste a fotografiar? No sé si... Recuerdo la primera vez que quedé como impactado acá, que fue un desalojo de una familia migrante en 2019, y me involucré mucho como emocionalmente con ellos, porque estuve yendo varios días a su casa, bueno, a la casa que vivían varios, hasta que finalmente los desalojaron. Y bueno, nada, fue una historia o de las primeras historias cuando yo retorné a Uruguay, que me marcaron. Vos hablabas también del interés, o sea, de lo histórico o lo simbólico de una imagen. Yo les comentaba hoy antes que una de las tareas que tiene un fotoperiodista es como previsualizar mucho, ¿no? Es como imaginar lo que va a suceder antes que suceda. Esa es como la tarea que tenemos nosotros, es estar todo el tiempo pensando qué puede pasar antes de que suceda. Y ahí, en esa predicción, digamos, ¿cuáles son los relatos a través de la fotografía que se te facilitan más o que te dificultan más? Por ejemplo, no es lo mismo ir a contar el relato de estos trabajadores en pandemia a que ir a un evento político, por ejemplo. ¿Cuál se te dificulta más? ¿Cuáles son las cosas que hacen que el trabajo sea más difícil? Si, por ejemplo, las multitudes son difíciles, ¿cómo es? Bueno, depende de cuál sea la óptica. Desde un lugar técnico, el fútbol, por ejemplo, es de las cosas más complicadas. Armate ahí. El fútbol es de las cosas más complicadas porque no tenés movilidad. Entonces vos estás como quieto en un lugar y tenés que esperar a que las cosas sucedan hacia vos, desde lo técnico, ¿no? Después, desde lo social, bueno, hay temas muy sensibles, siempre son complejos, ¿no? Porque es complejo, primero, ir desde un lugar que no es el territorio, digamos, a tratar de entenderlo. Tratar de entenderlo en un lapso de tiempo corto siempre es difícil. También es difícil generar empatía con los demás desde un lugar sincero y obviamente no caer en un montón de trivialidades cuando uno cuando uno está contando una historia, ¿no? Y bueno, siempre también tenemos el desafío de tratar de, aunque es casi imposible, de no tener un sesgo, porque uno tiene una emotividad, tiene historias vividas, ¿no? Tiene un pensamiento, tiene una postura política, y entonces es complejo que no se vean las imágenes. Algo así te iba a preguntar, ¿qué te parece, como yendo más al fotoperiodismo quizás, que le agrega una foto a una nota escrita, ¿no? Me imagino una nota sobre alguna situación política, sobre alguna discusión, y claro, y vos pones una foto, no sé, de nuestro presidente Yamandu Orsi, de brazos cruzados, de traje y así, y no es lo mismo haber elegido esa foto que elegir la foto que se está sonriendo y dándose la mano con alguien. Bueno, en el ideal del fotoperiodista, la idea es que la imagen siempre cuente algo más o cuente una versión distinta de la historia. Muchas veces termina siendo complementaria a la historia, o otras veces, a veces cuando el espacio no da muchas oportunidades, termina siendo un poco literal de lo que sucede, ¿no? Pero siempre el objetivo es añadir un plusvalor a la nota, ¿no? O poder contarla desde otro lugar. O también la imagen tiene como la capacidad de poder sintetizar algo, ¿no? Por ejemplo, si fuera el conflicto entre dos personas, ¿no? Se puede sintetizar solo una imagen. O, no sé, algo que sucedió. Eso es como el valor de esos momentos, ¿no? Del momento capturado por el ojo. ¿Vos toda tu fotografía es en digital? Sí, la mayoría sí. La mayoría. Algo analógico tengo, sí, pero sí no. Claro. Casi todo digital. Ahora yo ya ondando un poco en tus haceres, yo te quiero preguntar un poco, en ese camino a estar cómodo al entrar al lugar con la cámara, ¿no? Porque vos hablabas de esto de no incomodar y etcétera. Porque cuando llega uno con cámara, la gente ve a la cámara. Y cómo se establece ese momento de encuentro entre la cámara y la gente que quizás no está tan acostumbrada. Es sacar la foto un poco escondido, es ir y sacar, es ir y hablar. ¿Cómo? Bueno, ahí pasan como dos cosas. Por un lado, está bueno, por ejemplo, de que en determinados contextos es una carta de presentación. Es tu pase a una realidad, ¿no? O sea, vos llegas con la cámara y nadie te cuestiona qué haces ahí. Es como que sos autoválido solo por tenerla. Pero después sí hay una cuestión de que yo, por ejemplo, trato de, en las cuestiones como más sociales,
de ir, compartir, hablar, y a veces ni siquiera fotografiar. A veces vas, charlas un tiempo, después vuelves a ir una otra vez y después empezás a fotografiar. La idea es como pasar desapercibido. Hay como un acto reflejo que es como posar a la cámara, ¿no? Como sonreír si me están sacando una foto, o no mostrarme caído si otro me está retratando. Y bueno, la idea es como naturalizarlo. Uno compartiendo con esas personas desde otro lugar. Por ejemplo, yo me acuerdo en 2020 conté una historia para la revista Lento, que fue en una casa, era una familia, y me metí en su intimidad, y bueno, terminé tomando mate en el cuarto. Era una familia humilde, ¿no? Entonces, tipo, estábamos sentados todos en unas cuchetas y tomábamos mate ahí, comíamos pizza, no sé, una cosa hermosa. Claro. Qué de más ser fotógrafo de la diaria, ¿no? Sí. Estoy pensando eso, ¿no? Sí, está honestamente, como te lleva un montón más de cosas que uno no piensa porque no es fotógrafo, que tienen que ver con, no sé si decir que van más allá de la fotografía, es como un todo que abarca la fotografía, ¿no? Sí, y también es esto de informar a la gente, etcétera, que también tiene un valor, ¿no? Re lindo. Sí, y después, tipo, como en una unidad más ínfima, es como la capacidad por expresarse, ¿no? Decir, bueno, claro, lo que tengo adentro, ahí queda. ¿No? Ahí porque queda. En definitiva, eso es lo único que uno se lleva. Se lleva lo que vive, lo que vivencia, lo que uno expresa, y bueno, y después quizás formar parte de un acervo colectivo. Ernesto Ryan hablando con nosotros, fotógrafo de acá de La Diaria, acerca de la fotografía en general, un poco del fotoperiodismo también. Muchísimas gracias por pasarte. Muy interesante el programa de hoy, Male. ¿Cómo pasaste tu lunes de cumpleaños? Me encantó este lunes, forma parte de mi semana de cumpleaños, y la verdad que muy agradecida con todo lo que pasó, y qué viaje que el segundo día de mi cumpleaños sea el Día Internacional del Cannabis, ¿no? ¿Qué tenemos para mañana en la radio de La Diaria? Vamos a tener en nuestro programa, en Casi Mañana, vamos a tener a Tomás Gari, columnista de música, que viene con un invitado especial que es Facundo Balta. Vamos a estar ondando un poco en su última obra, en su último disco, que lanzó su primer disco de estudio. Es un discazo. Es un discazo que tiene, no sé, está a la mano de Drexler, está a la mano de Rada, está a la mano de grandes músicos, y la mano más importante, que es la de él, que es un músico de la Gran 7. Después, para mañana bien tempranito, va a estar Antonio Ladra con el expresidente de la JUTEP, con Ricardo Gil Iribarne, en Panorama Informativo. Después Martín Rodríguez estará con el presidente de OCE, Pablo Ferreri. En la segunda mañana, con Sofi Romano, estará Jorge Smoris. Un poquito de todo, ¿no? De lo que es el arranque del día de mañana en La Diaria Radio. Bueno, y si te parece, Herbie, por acá vamos cerrando. Pasa solo un minuto de las 10 y bueno, lo de siempre. Mañana de mañana será un nuevo día, pero hoy todavía es casi mañana. Vamos arriba, vamos bien arriba. So what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, so what, we go out.